Bueno, le damos la bienvenida, como todas las mañanas, a Gustavo Silvestre. Hoy tenemos que hablar, por supuesto, de lo que ha pasado en Tucumán, ¿no? En las últimas horas de la tarde de ayer, luego de las elecciones del pasado domingo. Bienvenido, Gustavo. Buen día, Dani. Buen día. Efectivamente, un clima político enrarecido en la provincia de Tucumán, tanto por sectores de la oposición como del oficialismo, donde cuando uno realiza un análisis completo, como hay que hacer siempre, no dejar nada afuera porque no sería objetivo, cuando uno analiza desde el vamos hasta el desarrollo de lo que pasó anoche, tanto oficialismo como oposición son responsables y la dirigencia política es responsable de unos y otros hechos. Lo decíamos ayer, absolutamente repudiable en cualquier momento y por cualquier dirigente la quema de urnas, repudiable también la violencia cuando se utilizan fuerzas de seguridad para reprimir manifestaciones que como anoche eran absolutamente pacíficas, pero también son repudiables las campañas premeditadas para denunciar fraude donde no lo hay, o cuando 24 horas antes, como ocurrió en Tucumán, 24 horas antes de la elección, ya se empezaba con la sombra del fraude. Esta mañana hablamos, por ejemplo, con el consultor Hugo Aime, desde afuera de la política, no es dirigente político, trabajó como en otras provincias, en la provincia de Tucumán. Él decía esta mañana que, primero, ninguna encuesta, ningún encuestador daba ganador a la oposición, acá. Sí. Todas las encuestas daban desde hace ya varios días y la semana pasada, y por una amplia diferencia, como finalmente fue ganador al Frente para la Victoria. Segundo, las encuestas a boca de urna que el propio Hugo Aime realizó el domingo le daban 15 puntos de diferencia. Sí. Resultaron ser 14 bueno, y hoy empieza el escrutinio definitivo. Sí. El sistema de acople del que tanto se habla y que es denunciado hoy por la oposición como un sistema obsoleto, que sin lugar a dudas la dirigencia política de la Argentina tendrá que analizar de cara al futuro qué sistema queremos. Es perfectible, lo ha dicho el mismo Mansur, bueno, esto hay que aclararlo. Pero fíjate vos una cosa, Daniela, este sistema de acople es utilizado tanto por el oficialismo como la oposición. Sí. El radicalismo, que desde hace años, porque hay que también señalar que el partido principal en Tucumán es el radicalismo. Recién a último momento el PRO se sube a la candidatura de Cano, que en su momento como dirigente radical hubiera preferido hacer el acuerdo con Sergio Massa, pero la convención de su partido definió después el acuerdo con Macri. Este sistema de acople que hoy la oposición o Macri dicen que es obsoleto, lo aceptaron desde hace mucho tiempo el oficialismo y la oposición. La oposición convalidó el sistema de acople porque también ellos llevaron listas con este acople en la provincia de Tucumán. Un dato político que hoy apuntaba Hugo Aime, que estuvo además, y que es un dato político que nadie lo vio y que es interesante. En la provincia de Tucumán, desde hace tiempo, la asociación bancaria viene siendo oposición fuerte al gobierno de Alperovich y del Frente para la Victoria. Muchos integrantes de la asociación bancaria fueron en las listas de la oposición. Sí. Esto es un elemento que hay que tener en cuenta también a la hora de producir las denuncias o los distintos tipos de denuncias que se dieron en la provincia de Tucumán. Gustavo, vamos a ir ahora al comunicado del PJ, pero quiero consultar dos cosas con vos. Bueno, la gente se enoja mucho cuando hablamos del porcentaje, ¿no? Pero hay que aclarar que este porcentaje de votos, bueno, que no se pueden contar ahora, es el 0,8% en una diferencia de 14 puntos. Sin que esto signifique que no importa, que no pasa nada, ¿no? Bueno, pero por eso decimos que es repudiable el hecho de la quema de urnas. Esto hay que aclararlo. Y si hay que hacer elecciones complementarias, se hará, pero estamos hablando de 14 puntos de diferencia. ¿Y sabés qué estamos hablando, que no modifica Daniela? El resultado. No, pero además otra cuestión que hay que tener en cuenta. En la ciudad de Tucumán, en Yerbabuena, en Concepción, ciudades importantes de la provincia de Tucumán, ganó la oposición con este mismo sistema electoral. Entonces, ¿qué uno tiene que decir? ¿Qué pasó en la ciudad de Tucumán, en Yerbabuena, en Concepción? ¿Qué? ¿Hubo fraude también?
Porque ahí ganó la oposición. ¿Qué tenemos aquí? El comunicado del Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista. El Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista manifiesta su enérgico repudio a los actos acaecidos en la provincia de Tucumán, que permiten visualizar la supuesta existencia de delitos electorales que configuran una violación flagrante de la voluntad popular. Un delito electoral merece el repudio general y colectivo de todo el sistema político. Por lo tanto, desde nuestro partido impulsaremos una profunda investigación con el objeto de castigar severamente a quienes fueron responsables de los hechos acaecidos. Esto es importantísimo. Es preocupante la intención coyuntural y meramente oportunista del arco político y mediático opositor que pretende deslegitimar el pronunciamiento de la voluntad popular, que es la única e ineludible fuente de legitimación de un gobierno democrático. Bueno, con esto tiene que ver también. Mira, resalto esto último. Legitimación de un gobierno democrático, porque cuando se denuncia fraude ante los medios de comunicación, no siempre ante la justicia, lo que se busca es esto, dejar sentada la sensación de que el gobierno no es legítimo. Daniela, esto lo vienen diciendo, no lo estamos inventando nosotros. La doctora Elisa Carrió dijo que iban a salir a las calles para denunciar fraude. Sí. José Ignacio de Mendiguren, una figura que siempre está del arco empresarial, que hoy es diputado del Frente Renovador, pero que es autoridad de la Unión Industrial Argentina, hace poco tiempo, y lo pueden ir a buscar en cualquier, y va a aparecer sus declaraciones, lo dijo José Ignacio de Mendiguren, no lo estamos inventando nosotros, dijo: el establishment va a hacer lo imposible para que el oficialismo no triunfe en el mes de octubre. Es decir, evidentemente, ciertos sectores mediáticos y políticos mancomunados van a hacer lo imposible para que el oficialismo o sembrar la sospecha de fraude. De todos modos, Gustavo, además hay otro tema, Daniela. Se sentó la denuncia en la justicia. Quiero preguntarte esto porque esto también es importante. Bueno, se convocó gente a través de las redes sociales. Que yo sepa, no, porque además hay una justicia electoral en Tucumán. Hay otro tema. Hoy lo decía el propio Hugo Aime porque él recorrió escuelas. Sí. ¿Sabe en algunas escuelas cuántos fiscales había por mesa? ¿Cuántos? 25. Muchísimo. 25 fiscales por mesa había en la provincia de Tucumán. Decime, con los fiscales de la oposición, ¿qué posibilidad de fraude hay? Sí. Porque esto también lo tienen que tener en cuenta los partidos políticos. ¿Dónde están los fiscales de esas mesas y después denuncian fraude? Porque los fiscales son los que tienen... Me comentaba hoy Hugo Aime que para hacer ellos las encuestas después de mesas testigos les costaba, porque justamente los fiscales observaban, miraban el voto a voto, y hasta que firmaban y enviaban los telegramas, que por eso también se demoraba el escrutinio. Claro. Por la cantidad de fiscales, 25 como mínimo que había por mesa. Entonces, me parece, además hoy comienza el escrutinio definitivo, ahí se termina todo. Porque esto también pasó en su momento en Salta, con la boleta única electrónica, donde Romero denunció fraude. Se fue, se hizo el recuento, se miró todo, exactamente el mismo resultado que había arrojado el escrutinio provisorio, dio el escrutinio definitivo. Claro, pero días después la noticia se pierde, ¿no? Entonces la imagen que queda ante los medios de comunicación... La sombra o la sospecha del fraude. Y es grave que la gente se quede con esta sensación, porque no puede suceder que la gente crea o se quede pensando con la duda si el gobernador electo fue electo legítimamente o no. Pasó lo mismo en la provincia de Santa Fe, cuando le objetaban al gobierno socialista, porque no es un gobierno peronista, socialista de Santa Fe, que habían hecho fraude. Cuando se hizo el escrutinio definitivo, se abrieron las urnas cuestionadas, la mínima diferencia, pero las elecciones se ganan o se pierden por un voto. En Santa Fe la diferencia era mucho más cerquita entre los tres partidos. Aquí estamos hablando de 14 puntos. Bueno, Felipe Solá también habrá que ver qué pasa con esta denuncia de los 100.000 votos, ¿no? Pero yo digo, si hay urnas cuestionadas, si hubo urnas quemadas, que es repudiable y detestable, lo repito para que nadie se haga el distraído una vez más, que se haga una elección complementaria en esas urnas y que se vea, pero no representan el 1%. Ahora, si vos me decís, estamos ante una elección reñida que por un voto gana o pierde un partido... Ahora, ¿sabés lo que me decía ayer un dirigente? Dice, si en ese 1% está mi voto, yo quiero que se haga otra vez la elección. Esto también es justo decirlo. Y es justo que se haga la elección o que se haga una elección complementaria. Pero ¿sabés qué me decía ayer un dirigente de la oposición en Santa Fe, en Tucumán, con el que hablaba telefónicamente? La verdad que nosotros creíamos que íbamos a perder por una diferencia menor. Claro. Entonces, los sorprendió la diferencia. Hoy están diciendo, bueno, no pueden ser 14, tal vez en el recuento definitivo se achica a 8 puntos.
pero ¿qué es lo mismo? Entre 8 y 14 realmente hay una diferencia notable. Bueno, ¿no? habrá que ver exactamente de cuánto es esa diferencia, por esto que te decía, ¿no? Para cada uno su voto es importante. Por supuesto. Y lo importante además, si hay que abrir es que no unas quede que esta se imagen abran. confusa. Claro, esto es lo más importante. si hay que abrir unas, que se abran las urnas, que se cuente, que se verifique. Si hay que hacer una elección complementaria, que se haga, pero no se puede sembrar, porque además la oposición no puede escupir para arriba, porque la elección no la tiene ganada nadie. Y si en octubre, suponete que se da un triunfo de la oposición, ¿qué van a decir? ¿Que hubo fraude? Bueno, porque si ellos vienen denunciando fraude, entonces si ganan, que hubo fraude. Porque no podemos hacer como se hace con algunos fallos judiciales. Si me favorece, está todo bien. Si me perjudica, está mal. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por haber venido aquí. Seguimos con el análisis esta noche a las 21, al minuto 1. Seguramente, y habrá más información en la noche de hoy al respecto de cómo evoluciona, ¿no?, esta situación. Gracias. Hacemos pausa en Mañanas Argentinas y ya volvemos.